bienvenidos a una nueva edición de este 2025 de Vino por el Desarrollo, este ciclo de conversaciones donde buscamos, con una copa de vino de por medio, hablar sobre el futuro productivo de nuestro país. Hoy estamos en un episodio que a mí particularmente tenía muchas ganas de hacer, me entusiasma mucho, que es de hablar un poco de cómo se vincula el mundo productivo con la ciencia. Y para eso tengo a dos referentes del mundo científico y productivo, del emprendedurismo, a quien voy a presentar. Muchas gracias, Graciela Sichia, por venir. Ella es miembro fundadora de la Cámara Argentina de Biotecnología, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo INSUD, presidenta del Departamento de Desarrollo Científico Tecnológico de la UIA, y este dato que me lo enteré ayer y no sabía y me parece lindo mencionar, que estuviste distinguida por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, Graciela, por venir. Y por el otro lado, a Matías Peire, también alguien con quien tuve la suerte de trabajar y conocer mucho el año pasado. Él tiene una larga, 25 años de experiencia en la gestión y el desarrollo de empresas de alta tecnología y fue el creador de Gridex, que ahora nos va a contar un poco más, una company builder que invierte en startups tecnológicas en toda la región. Así que nada, muchas gracias a ambos por venir. Los invito a un brindis por esta nueva temporada de Vino por el Desarrollo. Gracias por la invitación. Y quiero empezar con una muletilla que se las escuché a Graciela y me parece muy interesante para pensar y para hablarle a la gente que capaz no está metida en el mundo productivo, en el mundo de las startups y de la ciencia. Vos hablas que el emprendedurismo, las biotecnológicas y demás se pueden pensar como el trap. ¿Qué es este concepto? Bueno, yo descubrí el trap en pandemia, ¿no? Digamos, porque teníamos mucho tiempo y escuchábamos cosas nuevas y veía cómo estos artistas, Emilia, Nicki Nicole, Duki, hacían colaboraciones, los feats. Y no entendía nada, digo, ¿qué es esto de las colaboraciones? Y me llamaba la atención porque en general uno piensa son competencias. Y entonces se hacen colaboración. ¿Cómo está el tema de la competencia? Porque a veces es el mismo rubro. Pero me di cuenta que lo hacen y que tenían muchísima repercusión, impacto mundial, que les iba mejor. Cuando nosotros empezamos a interactuar, pensá que yo vengo del mundo productivo, industrial, tradicional, aunque biotecnológico, y empezamos a interactuar con las startups, yo decía, esto generacionalmente se parecen a estos chicos y chicas que son de esa misma generación, los 20s, y además colaboran. A pesar de que muchos tienen el mismo vertical, trabajan en las mismas cosas y que podían ser competencias, se dieron cuenta antes que el mundo es enorme, que si colaboran y hacen fit, tienen mayor impacto, y eso es lo que a mí me encanta de ese sistema. Total. Bueno, y me parece que a mí me interesaba hacer este episodio también porque es hablar de una nueva forma de pensar al sector productivo, a la industria. Y les quería preguntar, sé que ambos dos tienen una historia muy interesante de contar, ¿cómo fue su historia personal en acercar al mundo productivo con la ciencia? ¿Cómo se meten en esto? Mate. Bueno, yo arranqué en el mundo emprendedor a los 22 años, hace 25 años. Ni piense que voy a decir mi edad, ¿eh? Olvídate, que hagan cuentas, que saquen el número. Y 2002, ¿no? 2025, sí, 2000. En un momento donde estaba muy difícil. Yo tenía en mi cabeza pensado emprender, pero no tan rápido en mi carrera. Pensaba que iba a tener un trabajo corporativo, pero bueno, en esa época no había trabajo para jóvenes profesionales. Yo estudiaba administración en la UBA y tenía la idea de conseguir un trabajo de joven profesional, pero no había, y de repente me cayó esta oportunidad de cofundar una empresa que hacemos electrónica y software, y me tiré de cabeza y bueno, ahí no salí de ese mundo emprendedor en tecnología. También porque se me dio que en general en esas épocas las empresas eran empresas del mundo de internet, ¿no? Que no eran empresas de tecnología per se, sino eran empresas que usaban tecnología para
desarrollar algún tipo de negocio. A mí me pasó que también, por la suerte, que me tocó liderar y cofundar esta empresa que desarrollábamos tecnología. Hacíamos hardware y software para monitoreo de señales de televisión en la industria del broadcast en la región, muy de nicho, todos clientes, proveedores, socios, empleados, ingenieros. Entonces como me fui formando en ser el de negocios que hablaba con esos ingenieros. Como el match de Claro. negocios, ingeniería, ciencia. Exacto, o sea, como que mi socio siempre decía, tipo, no hablen con él porque parece que sabe, pero no sabe. Entonces, como que me fui construyendo ese lugar de ser el traductor, y después, 13 años después, empecé a buscar otro camino. Salí de esa empresa, vendí mi participación y me interesaba el venture capital. El mundo científico también me parecía atractivo, ¿no? La conversación del mundo científico. Justo había sido el proceso de reivindicación de la ciencia, repatriación de científicos, todo el proceso de ¿Qué crecimiento. año fue más? Y del 2008 que se crea el Ministerio de Ciencia, digamos, como que hay toda una revalorización del sistema científico en Argentina, y yo lo fui siguiendo de afuera, ¿no? Mirándolo de las noticias, y me parecía atractivo. Me interesaba el Venture Capital, sentía, y digamos, con mucha inocencia, digamos, ¿no? Que podía ser un interlocutor entre que en vez de bits y resistencias iba a hablar de células y metabolismos, y bueno, dije, bueno, tal vez hay una oportunidad de pensar Venture Capital en el sistema científico, que es donde yo me quería meter, que era el Venture Capital, pero necesitaba meterme en un lugar muy ¿Querés original, que expliquemos ¿no? brevemente qué es el Venture Capital? Venture Capital es la industria que financia emprendimientos, proyectos, empresas nuevas, startups, que generalmente son tecnológicos, que tienen una característica que son proyectos de mucho riesgo, pero con potencial de mucho impacto. Claro. Entonces intervienen muy temprano en esas compañías, invierten capital y van poniendo capital en el crecimiento de esas empresas a medida que van logrando validaciones. Es la industria que construyó casi la mayoría de las empresas más valiosas del planeta hoy, ¿no? Las Amazon, las Google, las Apple, las Microsoft, todas, Facebook, etcétera, bueno, Meta, fueron todas compañías que se iniciaron buscando capitales del Venture Capital, y hoy, no me acuerdo el número exacto, pero de las Fortune 500, creo que un 50% de las compañías de Fortune 500 nacen con esta lógica de financiación, con este tipo de fondos. ¿Y cómo es tu historia, Graciela? ¿Qué te marcó para meterte en este mundo? Cuando yo terminé el doctorado, en vez de hacer la carrera tradicional, yo había hecho el doctorado en una cátedra de la Facultad de Medicina, en donde se preparaba hormona de crecimiento humana, que nosotros hacíamos lo clásico, que es nuestras tesis doctorales y papers científicos, pero también esa hormona de crecimiento se usaba para tratar chicos con problemas de crecimiento, como sería Messi. Entonces yo vi tempranamente estas dos avenidas, que estaban las publicaciones y que estaba lo aplicado. Y era todo muy raro, porque vos tenías un hijo o publicabas un paper y venías digamos, en el instituto tenías que venir con champán, o sea, se festejaba lo mismo, que un hijo que un paper. Y dije, esto está un poquito desbalanceado. Y como en ese momento empezaba la industria de la biotecnología en la Argentina, a mí me surgió la oportunidad de irme, pero era una cosa, el director del instituto dijo, qué lástima, esta chica tenía futuro. Y a mí me gustaba más eso, me apasionaba ver, en vez de en un paper, una cajita con un reactivo diagnóstico, con algo que yo hubiera hecho y que con la experimentación se pudiera llegar al mercado, a un impacto en la salud o en diagnóstico. Así que mi mundo fue productivo, pasé de varias empresas, y en una, que era un proyecto que no iba ni para atrás ni para adelante, renuncié. Y estaba tomándome por primera vez en muchos años un mes de vacaciones, y me encontré con el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que me dijo, vos tenés que volver porque ahora se usa
el tema de la vinculación entre el sector productivo y el sector académico, y vos lo viviste en carne propia, y me ofreció el oro y el moro, ser profesora de biotecnología. Bueno, volví a la academia, armamos la primera unidad que tuvo la UBA. En ese momento todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, las 13, tenían en algún lugar, en este caso era dependiendo directamente del decano, lo que hoy se llamaría una oficina de vinculación. Y así que así empecé. Nunca imaginé que iba a estar hablando de contratos o de licencias o de vinculación. Me pareció muy lindo vincular ese mundo. Los startups no existían, obviamente. Vinculábamos sector científico con empresas grandes y pymes. De ahí salté al CONICET, en lo que hoy es la gerencia de vinculación. Así que ahí tuve un panorama enorme. Otra vez, todavía startups no existían. Y renuncié en el 2004 para hacer el mismo trabajo, pero al revés. Desde el sector privado. Desde el sector productivo, tratar de vincularlos con el mundo científico. Y en el medio, cuando creamos la Cámara de Biotecnología, nos dimos cuenta, haciendo BioArgentina, que no existían los emprendedores todavía, había investigadores que venían a ofrecernos estos desarrollos muy incipientes y que no había un fondo que financiara eso, sino que nosotros teníamos experiencia, sobre todo en INSUR, de vincularnos con una universidad, con un instituto, pero punto a punto, con algún desarrollo muy particular. Y esto a lo mejor le interesaba a algunas empresas de la Cámara. Entonces, en ese momento, que estábamos más o menos en el 2015, que hoy hablábamos también en un curso en la Universidad de San Andrés, algunos economistas ponen el 2015 como punto de inflexión, y yo lo pongo porque tuve una crisis en el 2015 respecto de, la Cámara me había dicho, bueno, vamos a juntar un millón y algo de dólares y vos vas a tener que decidir dónde invertir, porque como vos sabés de ciencia, y bueno, tenía este bonete, y yo dije, ¿a dónde? Si en el mundo no se invierte en una universidad o en un instituto, sino que hay otras entidades. Ahí lo conocí a Matías, que estaba con su proyecto muy idealista para mí, porque para mí ese mundo no existía, de hacer el matching, de generar una empresa, que ya va a contar él cómo después fue haciendo todo este procedimiento más profesional, de juntar investigadores con emprendedores de negocios. Y por eso digo que en 2015 viajé a China, y a la vuelta, o sea, a mí me había impresionado que los chinos tenían un concepto del tiempo muy diferente al tiempo nuestro, que esto era el 2015, nosotros habíamos solicitado una patente en el 2005, que habían pasado 10 años en conjunto con la Universidad de Quilmes, 10 años y, como se dice, el pescado sin vender. Y todavía, por supuesto, había papers, había doctores que se habían formado, pero del producto ni que hablar. Y cuando lo conozco a Matías me empieza a hablar de las aceleradoras, y yo estaba con este tema del tiempo, mis charlas se llamaban El Tiempo. Hicimos este match en el 2016, después de escuchar a Harari, que hablaba del futuro en Uruguay, y empezamos a hacer esta combinación virtuosa, que era alguien que tenía claro el camino y nosotros que teníamos el dinero para hacer esta prueba piloto, que nadie apostaba ni 2 mangos por esto, porque en el mundo con esa cantidad de dinero no se hacen las cosas, y Matías fue el artífice de poder empezar a mostrar que estas cosas sucedían, que se podían hacer startups, que tenían cosas muy interesantes y que además eran de nivel internacional. Y ahí aparece Gridex. Claro. ¿Qué es Gridex? Gridex es, primero es un fondo de Venture Capital, estos fondos que financian ese tipo de cosas. Lo que pasa es que tuvimos que construir un modelo adaptado a las posibilidades de invertir con lógicas de Venture Capital en Argentina, en Latinoamérica, en proyectos científicos. Que ven muy distinto a las lógicas del mundo o en otros países. Que lo que ocurría, y fue este proceso que yo venía construyendo cuando la conocí a Graciela, es que lo que ocurría es que no había empresas en las que invertir. Teníamos en su momento, seguimos teniendo, aunque castigado, pero seguimos teniendo un sistema científico muy potente en Argentina y en el resto de Latinoamérica también,
pero no surgen empresas de ese sistema científico, no surgen de forma espontánea empresas en la cantidad que debieran surgir por la cantidad de científicos que tenemos, ¿no? Poner el proxy que quieras de PBI, de PIB per cápita o de población, y la cantidad de científicos que tenemos con la cantidad de empresas que tenemos de base científica no está bien correlacionada. Entonces, la dificultad que había para el Venture Capital para invertir en este tipo de cosas es que no había empresas en las que invertir, ¿no? Entonces, para poder invertir con lógicas de Venture Capital había que hacer algo más, y esto era ayudar a que estos científicos puedan reformular sus ideas científicas en tono de una empresa que pueda tener lógicas de Venture Capital. Cuando nos lanzamos a hacer eso, ayudar a los científicos a que reformulen sus ideas, nos dimos cuenta que no lo íbamos a poder hacer con cada caso nosotros desde esa lógica de inversión. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que poner un rol, como el que estaba ejerciendo yo, el que ejercíamos nosotros, de negocios en ese equipo inicial, en ese equipo fundador. Entonces ahí empezamos a ver cómo combinamos a estos científicos con perfiles de negocios para que darles el terreno apto para que ellos puedan juntos crear Eso es como el una Tinder, empresa. que me encanta el concepto del Tinder entre el científico y la persona de negocios. Exacto. Que encima a veces se lo piensa como mundos muy distintos. Un economista con un científico parece algo muy de otro mundo, pero es lo que nos ayuda. Lo es, sí. Nosotros cuando cada camada nueva que hacemos, cada uno del equipo se presenta con un meme. Y el meme que yo pongo es una foto de un extraterrestre y pongo cómo los de negocios imaginamos que son los científicos. Y después pongo la misma foto y digo cómo realmente son. Y para nosotros como que son unos extraterrestres, que tiene una connotación de que son raros, pero también tiene una connotación de que hacen cosas extraordinarias, ¿no? Como que uno la mira de afuera y en realidad lo que somos testigos privilegiados de estar en esa conversación de gente que hace cosas increíbles, ¿no? Y ahí empiezan a invertir en la etapa que es más de incubación, Claro. si lo digo bien, como no es una empresa, sino como el proyecto más de investigación. No, en realidad lo que nosotros queremos es que invertir cuando ya vemos el tono suficiente el tono muscular suficiente de una empresa, ¿no? Mínimo tono muscular de una empresa que tiene una lógica también de Venture Capital, que tal vez va a ser una empresa que por 5, 6, 7, 8 años va a enfocarse en hacer investigación y desarrollo, ¿no? No va a ser una empresa que va a poder llegar rápido al mercado y va a poder estar vendiendo, porque en realidad la propuesta es, hace algo muy difícil porque el premio está en el que resuelve algo muy difícil, ¿no? A veces por ahí los científicos vienen y nos dicen, no, ¿por qué tenemos esto? Y nos traen una mirada más conservadora o más práctica inmediata de su ciencia. Y nosotros decimos, no, nosotros queremos más riesgo, no menos riesgo. Y algo importante a mencionar también, que corregime si no es así, que buscan proyectos más de impacto global, capaz no una solución que sea para un cultivo muy específico de una provincia o de una región de Argentina, sino que pueda ser escalable en el mundo. Totalmente. Y como lo del matching, como lo del Tinder, fue un proceso que se nos apareció en salir al territorio y entender cómo podíamos maximizar la posibilidad de ocurrencia de esto. En diseñar estas empresas para que tengan impacto global también es una consecuencia de entender cómo maximizamos las posibilidades de éxito, ¿no? Cuando decimos queremos más riesgo porque al final del día el que gane va a ser el que resuelva algo muy difícil, el mundo del Venture Capital lo entiende así y lo que dice es necesitamos muchos proyectos porque pocos van a funcionar. Claro. Cuando eso ocurre, el que funciona finalmente va a tener que repagar esa inversión de todos los que no funcionaron. De 10 que invierten, capaz uno es el que... Exacto, ¿no? Podría ser esa, todavía no está tan clara ese derrotero cómo va a terminar siendo en esta industria en particular, pero ponerle que fuera algo así, entonces el que gana tiene que ser un ganador muy grande. Entonces si vos pretendés que este sistema funcione, porque suponés que van a fracasar muchos y uno solo va a repagar a todos los fracasos, necesitas que esa idea se proyecte globalmente, ¿no? Que sea muy original, que la originalidad lo lleve por ahí, te empuja la originalidad a hacer algo muy de nicho. Cuando vos vas a algo muy de nicho,
los mercados se te acotan, y cuando se te acotan necesitas ir a mercados más grandes para que estés en una escala suficiente. Entonces el proceso termina siendo sistémico, digamos. No es que nosotros a priori tenemos una idea de que habría que ir al mundo a buscar capital porque los capitales del mundo son mejores. Tipo, no, funciona así, ¿no? Como nosotros queremos que estas empresas puedan llegar a dar un retorno y puedan aportar al desarrollo del país, de la región, que es algo que nos atraviesa, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto aporte al desarrollo? Bueno, la forma de hacerlo es formularlos de manera tal de que puedan tener una mirada global desde el principio y que cristalicen esa mirada global yendo al mundo lo más rápido posible, porque hay otro elemento, que no hay capital en Latinoamérica para esos 5, 6, 7, 8 años de I+D que van a necesitar de investigación y desarrollo, que van a necesitar estos proyectos. Entonces tenemos que colocarlos lo más rápido posible en la conversación de esos capitales que no están en la región, y cuando van a buscar esos capitales tienen que contar una historia global, porque si no, no te dan los números, ¿no? Claro. Se me abrieron 1.000.000 de preguntas, quiero ser lo más ordenada posible, pero los escucho a los dos, tienen alma emprendedora. ¿Cómo ven esta idiosincrasia, sobre todo en las nuevas generaciones, que capaz es algo que se busca un poco más? ¿Cómo está el alma emprendedora en Argentina? ¿Hay como ganas de crear empresas, de crear proyectos innovadores? Lo que ocurre es que esto es un nicho muy particular, estamos hablando de biotecnología, ¿no? Entonces, para hacer biotecnología, además de tener alma emprendedora, tenés que tener una base científica importante, porque el emprendedor de negocios le va a poner esta sal y pimienta que hacen falta para poder vender esta idea, que yo digo, una vez que aprenden, los de negocios son mucho mejores haciendo estas presentaciones que el científico clásico. Pero el científico se tiene que animar también. Los científicos, o sea, lo más importante es la confianza, y lo más grave de todo esto, y en cualquier sociedad, son los egos. Digamos, vos lo que tenés que tener claro cuando armás una sociedad, cualquier sea, o sea, podría ser biotecnológica, podría ser para fabricar reposeras, el tema es, cada uno tiene que tener un rol definido y el otro depositar la confianza. En general, el sistema científico está acostumbrado a que hace todo, y no podés hacer todo bien. Hay saberes que no los tenés, porque vos vas a lo mejor sabés de ingeniería genética, pero seguramente no sabés hacer un plan de negocios, no sabés de propiedad intelectual, un montón de comercialización, ni hablemos. Entonces, se tiene que dar esta dinámica de respeto, de que el otro aporta, y es difícil, porque en estas conversaciones en donde Grides fue pionero, el investigador piensa que como tuvo la idea, es el 100% del grupo de investigación. Y entonces, ¿cómo va a venir uno que viene de negocios, que es contador, y voy a compartir mi equity, mi propiedad con otro que recién conozco en el Tinder? O sea, se tiene que generar esta confianza. Hoy es más fácil como ya hubo una trayectoria, la primera inversión creo que fue en el 2017, ya estamos en el 8º año, o sea, tenés más casos para mostrar. Yo siempre cuento que conocí a la mamá del CEO de Punabio, que Punabio es una empresa que le fue bien, de Tucumán. Acaban de anunciar la serie ayer, y Franco, que estuvo en Wharton, que es economista, que venía de McKinsey. Yo fuimos a la inauguración del laboratorio de Punabio en Tucumán, y la mamá me decía, imagínate cuando dejó McKinsey, porque nosotros vemos el lado de los científicos, que es, en este caso que contamos, también es una de las fundadoras, era investigadora principal de CONICET y renunció. O sea, tenés que tirarte sin red, digamos, no es fácil la decisión de emprender cuando vos siempre estuviste en relación de dependencia. Cuanto más joven sos para hacer esto, mejor, porque tenés menos obligaciones familiares. Menos riesgo. Sí, no tantas cosas que te atan, como una de las preguntas, me acuerdo cuando recién empezaste con Grides, era, bueno, ¿de dónde sacan el sueldo? ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, si te pones un emprendimiento
para hacer vino, también seguramente el fundador va a tener que estar ahí mirando los mangos a ver cómo vive. O sea, todos los emprendimientos tienen riesgo. Esto es más difícil, pero nosotros tenemos una gran ventaja en biotecnología, que hay mucha experiencia en biotecnología. Hace 40 años que hacemos biotecnología, y entonces eso en algún momento nos coloca en un lugar particular. Y hay jóvenes talentos que se destacan en el mundo. O sea, cuando Matías empezó no teníamos modo de contrastar, nos parece, ¿viste? Vos decís, bueno, son como tus hijos, y decís, ay, bueno, son todos lindos. Son perfectos. Pero cuando empezaron a competir en otros lugares, como por ejemplo en Individual o en San Francisco, que compiten con otros startups del mundo, y les va bien, y les iba bien, primero dijimos, bueno, casualidad, yo qué sé, muy bueno el pitch. Después cuando ya empieza a haber un número de que son seleccionados, bueno, de hecho creo que en Individual, después de los de Estados Unidos, Argentina ha sido el que más startups ha seleccionado en Individual, vos decís, che, acá hay algo, ¿viste? Nos la tenemos que creer. Tenemos como un muy bajo perfil. La biotecnología no es percibida como un sector industrial porque es una actividad que transcurre, que atraviesa muchos sectores, entonces es difícil verlo. No estamos viendo a la biotecnología hoy en la conversación. Sí se habla de inteligencia artificial, sí se habla de software, de economía basada en el conocimiento, pero de la biotecnología todavía hablo desde el sector público, ¿no? Sí, no sí. nos están viendo. Yo espero que con las convergencias tecnológicas entre la inteligencia artificial y la biotecnología realmente se den cuenta que en Argentina está esta oportunidad enorme para crecer. Quiero que hablemos un poco de eso, porque la biotecnología también se presenta, y me parece importante lo que lo mencionás, porque se presenta como una gran ventana de oportunidad para el nuevo mundo que se viene, para pensar la transición energética, para pensar las nuevas formas de cultivo, desde la salud. Bueno, en Argentina también tenemos bastante en tema de biotecnología para el sistema de salud, y de eso se habla poco. ¿Quieren profundizar un poco la oportunidad que hay en la biotecnología para pensar el cambio climático y el mundo que se viene? Eso lo va a contar Matías, que lo cuenta espectacular. Yo lo que te voy a decir es que para mí, que debo ser una de las pocas personas que dice que la pandemia fue muy buena en poner un reflector sobre la biotecnología. Porque en ese momento, que estábamos vida o muerte, la gente se dio cuenta de cuántas cosas hay de biotecnología rodeándonos, no solamente acá, en el mundo. La localización geográfica ya no importó. Vos podías tener una conversación con la gente de Corea, cooperar científicamente, las empresas. Entonces, yo creo que eso se hizo popular, sí, el tema de, sobre todo en la salud, pero en los cambios, en el cambio del sistema industrial, en todo lo que ahora seguramente Matías va a explayarse, todavía no hay una conciencia, pero sí en las generaciones jóvenes. Sí, para nosotros, y obviamente estamos sesgados, ¿no? Y uno encuentra los argumentos y los fundamentos que terminan confirmando la visión que uno ya tiene, digamos, ¿no? Como que es imposible salir del sesgo de confirmación. Pero la realidad es que los fundamentos son muy, muy potentes respecto, como que en tres dimensiones lo pondría, ¿no? Respecto de la biotecnología, ¿no? Como una tecnología para sintetizar moléculas, que generalmente lo hemos hecho desde la industria petroquímica, que cada vez se vienen mejorando las tecnologías básicas para poder sintetizar moléculas con la vida, digamos, ¿no? De manera mucho más eficiente y de manera, sobre todo, mucho más compatible con los límites geofísicos de nuestro planeta, digamos, ¿no? Los límites termodinámicos de nuestro planeta. Pareciera que poder llegar a esas moléculas para hacer lo que se te ocurra puede ser mucho más eficiente pensando en la vida que pensando en la industria petroquímica o la industria química que históricamente es la que trajo la materialidad, digamos, ¿no? Primero eso. Después, en el momento en que está el mundo, respecto de la evolución de las tecnologías y respecto de la demanda por presión de transformar la matriz productiva, porque estamos en problemas, realmente, ¿no? Sí. Claramente
estamos excediendo, ya no hablamos de cambio climático, sino hablamos de límites planetarios. Estamos excediendo límites planetarios en el aire, que es por ahí el cambio climático, las emisiones. Estamos excediendo en los suelos, en lo que cómo contaminamos los suelos con el exceso de fertilizantes. Estamos excediendo en las aguas, desde la acidificación de los océanos hasta la contaminación de napas y de aguas potables. Y estamos excediendo también los límites que la biodiversidad nos da, ¿no? Que es necesario porque sí, a todos nos gustan conservar las ballenas, pero hay ciertos equilibrios ecosistémicos que esa biodiversidad nos dan, que si se rompen estamos en problemas, ¿no? Entonces, la evolución tecnológica, la presión por cambiar, y después Latinoamérica y la Argentina en particular en esa conversión, en ese momento de esa intersección de fuerzas entre la disponibilidad tecnológica. Entonces, primero, la tecnología la biotecnología en sí misma como potencial, digamos, ¿no? Ya lo vimos, lo que ocurrió hace 40, 50 años atrás con Genentech, y cambió la lógica de cómo se producía insulina, ¿no? Como que esa es la biotecnología, o sea, básicamente, conceptualmente, es la biotecnología. Antes teníamos que matar miles de cerdos para poder hacer un tubito de insulina para que se inyecte, y ahora se hace en un bioreactor, ¿no? Como se hace la cerveza, ¿no? Lo mismo con los cultivos y empezar a aplicar biofertilizantes menos dañinos para la salud, menos contaminantes. Ese es el potencial de la biotecnología. Es muy fácil explicarlo con la insulina recombinante, ¿no? Como que antes era una lógica extractiva, como funciona el mundo, extractiva e invasiva de la naturaleza, y ahora es una lógica que con los recursos de la naturaleza se puede obtener mucho más fácil, ¿no? Imagínate la hormona de crecimiento, que era cadavérica. O sea, la hormona de crecimiento humana se sacaba de hipófisis humana, no se la vas a sacar en vivo, tiene que estar muerto. O sea, la accesibilidad de eso, nada que ver como ahora que se puede hacer en células, en bacterias. O sea, eso ha cambiado eso cambió el mundo, pero de lo que estamos hablando cuando hablamos de hormona de crecimiento, cuando hablamos de insulina, es una fracción casi insignificante de lo que la biotecnología puede hacer. Pero cuando se hizo eso, todavía no estaban las tecnologías disponibles para que pensemos de forma mucho más ambiciosa, y tampoco había una presión tan grande de cambiar las formas en que producíamos, ¿no? Había ya 50, 100 años de experiencia de la industria química haciendo un montón de cosas, y bueno, ¿para qué vas a innovar? No había tantos incentivos, y que empiezan a ver. Y esos incentivos se aceleran en los últimos 10 años y empieza a construirse una nueva generación de empresas biotecnológicas que antes no existía, que atraviesan la industria que se te ocurra, ¿no? O van a atravesar la industria que se te ocurra, que hasta hace 10 años la biotecnología estaba en una conversión exclusiva de la industria farmacéutica, ¿no? Para que sea como más claro para la gente que capaz esta conversación le resulta más lejana, ¿querés contarnos en las primeras startups que invierte Gridex para que también la gente vea como los casos reales de dónde se aplica esto? Buenísimo. Y para conectarlo con el momento de Latinoamérica en Argentina, ocurre una cosa que no pasa muchas veces en cualquier conversación de desarrollo. Por ahí en Argentina pasó en la era nuclear, o en los comienzos de la era nuclear, que nos montamos en una conversación con capacidades científicas ya instaladas, en el momento en que se acelera ese proceso de pensar la biotecnología, ya no exclusivamente en la industria farmacéutica, sino en cualquier lugar. ¿Sabes lo que hicimos? Definir la biotecnología. Bueno, claro, porque la biotecnología, para los que no lo saben, es el uso de un organismo vivo o sus partes para obtener un producto o un servicio. Esa es la definición de la biotecnología. Y acá, que estamos tomando vino, este es un producto biotecnológico, porque se obtiene por fermentación. Claro. Cuando comes un yogur, también es un producto biotecnológico. Cuando comes un pan, también es un producto biotecnológico de los tradicionales. El gran cambio fue en esta época que habla Matías, cuando se introduce lo que se llama ingeniería genética, que es la posibilidad de que en un organismo que no es el que tiene esa información para sintetizar generalmente esas proteínas, vos le introducís ese código genético, entonces en una levadura, en una bacteria o en una célula de mamífero están expresando cosas que no eran habituales, y eso revoluciona el mundo. Entonces hay
las primeras, como le estás preguntando, que él te va a contar, cuando fue B-Flow, yo decía, si en la definición de biotecnología, que yo daba mis clases de biotecnología, decía la utilización de organismos vivos, cuando B-Flow, que es abejas, yo dije, la miércoles, más vivo que una claro, abeja. Imposible. Es imposible, pero bueno, Pero bueno, una empresa como Biflow que trabaja en polinización de cultivos y lo que hace es entiende el comportamiento de las abejas, hace 10 años era imposible que exista, ¿no? Porque vos para poder entender la biología de las abejas, entender ese comportamiento, traducirlo a moléculas que puedan influir a moléculas orgánicas que puedan influir ese comportamiento, solamente lo puedes hacer desde el punto de vista experimental. Decías que, bueno, sí, le tapo un poquito la colmena de día, entonces... Y cuando empiezan a acelerarse las tecnologías para poder entender la vida desde sus bases más básicas, que es el ADN y otras ómicas que se llaman, eso se empieza a acelerar. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo hago para entender cómo interactúa esta molécula que está en la naturaleza con el comportamiento de las abejas? Bueno, hay un montón de información que la puedo hacer sin necesidad de estar experimentando en laboratorio, ¿no? Y lo que pasaba en esa época es que ese tipo de compañías o ese tipo de proyectos científicos que estábamos viendo al principio, yo iba a Estados Unidos y veía esta nueva generación que estaban surgiendo y decía, bueno, okay, estamos haciendo cosas súper competitivas, podemos hacer este tipo de cosas de esta nueva generación, pero falta ese empujón, ¿no? Por ahí el caso de Biflow no es tan claro, pero por ejemplo el caso de Microma... Pero en el Biflow, vamos a terminar el cuento para que se entienda, estas abejas de alguna manera amaestradas con estas moléculas orgánicas que hacen que les interese más ir a determinado cultivo. Entonces van a una frambuesa o a un kiwi y aumentan 30% claro. la productividad. Entonces decís, esto es un golazo. Ahora, cuando vos decís que adiestran abejas, es decir, estos están totalmente locos, pero cuando mostrás los resultados, es una empresa de base biotecnológica de impacto mundial, porque hoy Biflow está en Los Ángeles y tiene... Y eso ocurrió porque pudimos empezar a meternos en esa conversación muy temprano. Lo que vos hablabas de los tiempos es fundamental acá. Que esa es la ventana que la historia no te da muchas veces, esa ventana de oportunidad, ¿no? Estamos en un proceso donde la biotecnología está empezando a despertarse en un contexto, como decía, de dos fuerzas que se unen, que es tecnologías cada vez más baratas, disponibles, claro, y presión para transformar la matriz productiva, y Argentina tiene la capacidad instalada, Latinoamérica tiene la capacidad instalada de conocimiento para poder subirse, digamos, ¿no? ¿Y por qué Biflow hoy es la empresa, te diría, referente global en utilización de ciencia en la polinización de cultivos, entendiendo la ecología de los cultivos, etc.? Y porque empezó hace 8 años atrás, ¿no? Si vos empezaras hoy, tal vez ya empiezan a surgir esas empresas, o porque Microma, que es un caso por ahí más fácil de entender, es una de las 2 empresas en el mundo que está haciendo colorantes basados en hongos para la industria de alimentos, en una industria que hace unos meses en Estados Unidos ya prohibieron para el 2027 Mirá. un tipo de colorante rojo que es sintético, o sea, cuando comes cualquier cosa de color rojo, estás comiendo un colorante de origen sintético, de origen petroquímico, y acaban de anunciar un plan de cómo van a sacar del mercado todos los colorantes basados en la petroquímica. Entonces hay 2 compañías en el mundo. Y una nuestra. Y una es nuestra, ¿no? Una surgió acá. ¿Pero por qué pasa eso? Primero porque tenías esa capacidad instalada, y segundo porque empezaste muy temprano en la conversación. Tal vez hoy no tenga sentido, o ya es disuasivo que hay algunas empresas, entonces nadie por ahí se va a meter en eso, van a buscar otros recovecos para hacer algo más original. Pero todavía esa ventana está abierta y va a estar abierta por los próximos 10 años, ¿no? Igual sienten el desafío de que algo que yo veo es que el mundo cada vez está cambiando más rápido, la forma que consumimos, la forma que comemos, absolutamente todo está cambiando muy rápido. Y tenés un desafío en iniciar cada vez más rápido esa conversación, ¿no? Con los científicos. Yo creo que estamos viviendo, así como te dije, el 2015 para mí fue un punto de inflexión. Yo estoy viendo, no en la biotecnología, estoy viendo en la inteligencia artificial, estoy sintiendo, después de Google,
estoy sintiendo este cambio, este crecimiento exponencial, esta adopción exponencial. Todavía hay algunas cosas en donde la biotecnología ya las adoptaste, a nadie se le ocurre hacerlo de otra manera y ya es tradicional. Pero todavía este crecimiento exponencial con estas biotecnologías no lo estoy viendo, pero va a pasar, porque este cruce de utilización de miles de datos que antes no sabías bien cómo interpretarlos, cruzado bases de datos de ciencias biológicas, biotecnológicas, utilizando esta potente inteligencia artificial, va a dar resultados más rápido. Claro. Entonces, ya lo vimos, vuelvo a la pandemia, en los ensayos clínicos que antes duraban muchísimos años, por la necesidad, por la urgencia, por la colaboración de grandes grupos. Nosotros acá tuvimos la oportunidad de fabricar el principio activo para una vacuna como AstraZeneca y lo teníamos porque teníamos plantas instaladas, porque tenemos recursos humanos, porque los biotecnólogos son flexibles, se animan a tomar estos riesgos porque decís, bueno, si hice un anticuerpo monoclonal, ¿por qué no puedo hacer una vacuna? Somos un poco arriesgados los argentinos. Eso es lo que quería preguntar también con la pregunta del emprendedor. Para mí Argentina tiene un poco esa cualidad. Y porque me parece que todos estos los cambios macroeconómicos, digamos, cuando yo nosotros en el 2018, o sea, con Matías nos conocimos en el 2015, en el 2017 fue la primera inversión, en el 2018 estábamos en el Planetario, en el Demo Day, el primer momento en donde los startups de Grides iban a contar ante el público sus emprendimientos. En ese momento, Sturzenegger, que era funcionario, volaba por el aire del Banco Central, Pancho Cabrera, que era ministro de Desarrollo Económico también, el dólar, no lloremos, de 20 se iba a 40 y nosotros estábamos viendo futuro. Estábamos viendo el futuro, estábamos invirtiendo en futuro y después nos dio la razón, porque en el 2020 alguno de los que estaban sentados ahí se fue a Estados Unidos, tuvo su Grides ya le había invertido, pudieron vender los Casper, que era el startup, se vendió la empresa. Digamos, hay momentos que son únicos, que vos no te das cuenta. Y yo esto lo estoy sintiendo hoy con la inteligencia artificial, pero estoy viendo que esa conjunción nos va a dar un salto enorme en el conocimiento. Y el otro día charlábamos, obviamente por mi formación entiendo más de la industria farmacéutica, pero que la biotecnología nos permitió entender más el motivo de por qué aparecen las enfermedades. Digamos, porque como estás estudiando estas moléculas nuevas, de repente decís, bueno, este es el mecanismo de acción, o sea, hay mucha investigación, hay mucha ciencia básica ahí y de repente te sale un anticuerpo para un cáncer que antes no tenía tratamiento. Entonces es espectacular. Obviamente Matías y yo somos fans de todo ese mundo. Sí, yo también. No, y para darte una vueltita más para cerrar el capítulo de entusiasmo, si me gusta porque y después pasamos al vino porque estamos tomando poquito. Sí. Nada, y para reforzar esto, porque me parece importante reforzarlo, lo de la ventana de oportunidad global con las capacidades instaladas que tiene sobre todo la Argentina para poder subirse a esa oportunidad global. Es cierto que todavía es difícil verlo porque son comportamientos exponenciales y las primeras etapas de los comportamientos exponenciales no se perciben, pero de repente se te cayó encima, digamos, ¿no? Pero nosotros estamos frente a algo que realmente es de escala planetaria y de escala cambio de paradigma productivo, ¿no? El mundo se organiza en energía, en información y materia, ¿no? Como una explicación medio nerd, ¿no? Cuando pensamos en la información está claro que hay un camino hacia donde el mundo se organizó para gestionar la información, ¿no? Y un poco la síntesis es la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Cuando hablamos de energía, si bien estamos en un momento de transición energética, las tecnologías fundamentales para esa transición están bastante claras también. Es la eólica, es la solar, son las baterías, digamos, ¿no? Como que está lanzado bastante. Pero cuando hablamos de la materia, cómo organizamos, cómo reorganizamos
la organización de la materia en la humanidad, que es esta silla, que es los alimentos, que es un edificio, no está claro, ¿no? Y todavía dependemos mucho del planeta para poder producir todo eso, ¿no? Tenemos que hacer grandes extensiones de agricultura para poder comer un bife, tenemos que hacer una minería que a veces es muy invasiva para poder tener componentes que necesitamos, ¿no? Los materiales que tenemos que usar también los extraemos de la naturaleza, digamos. Entonces, la biotecnología, en esa disrupción que nos falta, digo, terminar de acomodar al final, digamos, ¿no? Las horas 2 siguen teniendo un montón de tensiones, un montón de incertidumbres, pero esta falta de realizar las bases de esa, y de repente aparece la biotecnología y decís, bueno, es por ahí. Y esto va a terminar de ocurrir porque ya empezó a ocurrir hace 10 años y va a terminar de ocurrir, no la organización definitiva, sino la organización de las bases de eso, en los próximos 10 años. Sí. Entonces tenemos 10 años más de esa ventana. Y ya nos subimos muy temprano los primeros Es que a mí 10, lo que me gustaba de este episodio para hablar de desarrollo es que yo creo que la biotecnología tiene dos componentes que son súper importantes para hablar de la nueva forma de producir, que es la eficiencia, esto que vos decías, de capaz cómo BeatFlow logró que la polinización se acelere y como varios proyectos van en eso, y también la sustentabilidad, que son cosas no solo que el mundo demanda y que hoy Argentina tiene que tener en cuenta para poder seguir exportando, sino que también para la forma de consumir que hoy se está pensando, es importante estar a la vanguardia de eso. La sustentabilidad hoy, lamentablemente, durante la pandemia, como que la percepción y la demanda de sustentabilidad creció mucho. Lamentablemente, en los últimos 2 años, casi que está fuera de la conversación, Sí. ¿no? En las grandes empresas en el mundo, o sea, no es un indicador, por más que está el ESG, y después por ahí cuestiones de responsabilidad social o hay cuestiones de sustentabilidad que las mismas empresas quieren vender. Cuando vas al bottom line de las compañías, nadie va a hacer un esfuerzo extra por traer una práctica de sustentabilidad. Pero si no lo hacen por necesidad, es que lo hagan por miedo, decía Sarmiento. Y existen escenarios en donde las capacidades del planeta para poder abastecer de recursos para que podamos producir, según lo que vemos y las proyecciones de las tensiones por estos límites planetarios, pueden estar puestas en riesgo, ¿no? Y ya no va a ser una cuestión de si hagamos esto porque es más sustentable. No, hagamos esto porque no hay otra forma de hacerlo. Digamos, una vez me preguntaban en Twitter, ¿qué es lo que no vamos a hacer más en los próximos 50 años? Y yo un poco para provocar, ¿qué es lo que nos va a parecer ridículo que hacíamos hace 50 años y hacemos ahora? Y yo para provocar puse la agricultura. Bueno, ¿por qué? Entendimos que para poder hacer una proteína específica, que son unas moléculas que se acomodan de una manera, teníamos que poner una semillita, hacer que crezca, sacarla, machacarla y ponerla. Si la podemos hacer eso hoy con biotecnología en un fermentador y tener por ahí la misma proteína exacta que tenés, o hacer eso, la plantita, plantarla, machacarla, dársela a un animal que crezca, que después lo cortamos en pedacitos y lo comemos, si lo podemos hacer en un bioreactor. Bueno, hoy es decir, bueno, es mejor hacerlo por la sustentabilidad, tal vez mañana es la única forma que tengamos para poder comer proteínas. Sí, hoy capaz también por costos. Por costos es más difícil todavía, las tecnologías no están disponibles, pero tal vez mañana sea la única forma en que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, hay un escenario en donde esto tal vez no prospera porque es obvio que debiera prosperar, pero bueno, los seres humanos como que no podemos anticiparnos tanto, digamos, ¿no? Y resignar cosas hoy para poder tener un beneficio en el futuro, pero tal vez ocurre porque no hay otra forma. Entonces, aún que sea ese el camino, nosotros estamos convencidos que hay que hacerlo y vamos a seguir ahí y vamos a seguir intentando convencer valientes que pongan plata para esto. Ahora que nos convencimos de la importancia de la biotecnología y de todo este mundo, ¿cómo ven, y sobre todo vos, Graciela, que tuviste una larga experiencia en las empresas en adoptar estas soluciones, en vincularse con el sector tecnológico, con el sector científico? Las empresas establecidas, digamos, es más fácil hoy vincularse con una startup que tiene una modalidad más parecida al sector productivo que un investigador o que un grupo de investigadores o profesores de la universidad, digamos,
hablo por la Argentina, ¿no? Tienen como más voluntad de adoptar algo cuando ya se ha pasado como una prueba piloto, cuando tienen no tan verdes, digamos, porque entiendo, cuando vos tenés, sobre todo en los productos regulados, tenés aprobaciones, en este caso del ANMAT, del SENASA o de las autoridades regulatorias internacionales, para tus procesos productivos, cambiarlos, tiene que haber un porqué muy importante. Sí. Entonces, siempre hay que identificar a un sensible dentro de la estructura de las empresas que muy probablemente viene del sistema científico, que ha pasado por los institutos, que a veces tienen doctorados y entonces como que comprenden más esto y ponen una ficha. No es fácil cambiar los sistemas. Es mucho más fácil generar una empresa nueva, disruptiva, que cree, que es más innovadora que las tradicionales y que, bueno, cuando les empieza a ir bien, vos decís, bueno, no la confío. vi, no la vi, o confío, o los compro, digamos. En general, Matías habla mucho del capital emprendedor o capital de riesgo, venture capital, pero en el mundo de las biotecnológicas siempre han sido las pequeñas empresas biotecnológicas que después son compradas por empresas más grandes, que ya compran el paquete completo, ¿no? Digamos, hay distintas... innovar no es fácil, en general somos todos más resistentes a cambiar, pero siempre hay, cuando vos le podés demostrar que hay un cambio sustentable o el garrote, hay una norma que va a cambiar y vas a tener que cambiar el proceso, te guste o no, entonces si lo haces con anticipación vas a ser de los primeros, o ves una oportunidad de negocio. En general estos startups no tienen capacidad de escalado, entonces hay claro, combinaciones virtuosas. Pero más allá de las startups, ¿ves que a lo largo de todos tus años en el sector del mundo productivo y sobre todo las empresas están más receptivas a trabajar con el sistema científico, con universidades, con centros de vinculación? Es difícil vincularse, yo digo que lamentablemente no tenemos, y en esta época de inteligencia artificial debería ser una función del Estado, darnos un mapa de la innovación. Si vos estás en el sistema productivo, es difícil en general. Si vos sos ingeniero, vas a la facultad de ingeniería. Si sos bioquímico, vas a la facultad de bioquímica. Los que tenemos más experiencia en gestión, que no son tantos, conocemos el panorama general, pero encontrar el indicado, los grupos indicados, además hay mucha superposición, a lo mejor hay 13 institutos de biotecnología vegetal, vos que sabés cuál es el mejor, ni te interesa. Claro. Si tenés un problema o resolver un problema productivo, querés que te lo resuelvan. Esa parte me parece que está para mejorar. El tema, a pesar de que la primera oficina de vinculación del CONICET es del año 85, o sea que ya deberíamos haber tenido un expertise o que las empresas supieran. Bueno, no tienen mucho marketing y es un tema a mejorar. En general, creo que cuantos más ejemplos hay de gente que le ha ido bien, de que ha llegado con un producto al mercado y además les da el lugar, porque hay muchas empresas que no te cuentan que lo hicieron con tal instituto, con tal universidad o con un externo que puede ser una empresa de base tecnológica, pero nosotros, desde la Cámara de Biotecnología, tratamos de mostrar esos casos exitosos, de contar cómo es, porque siempre es aleccionador. Sí. Si estos lo hicieron, porque yo no. Y lo mismo que decías al principio con animarse a emprender. Claro, pero bueno, hay que tener más casos exitosos y cuando vos ves, bueno, yo me pongo muy contenta cuando veo casos de gente que en 5 años está en el mercado, porque esto para mí era imposible, sobre todo si venís de la industria farma, con una molécula innovadora es imposible que en 5 años estar en el mercado, pero con otras cosas que no son menores, sino que son biotecnológicas también, y poder estar en el mercado de manera interesante, digamos, con cosas únicas,
que tenés que aprovechar que la Argentina es muy biodiversa. Tenemos todos los climas, tenemos la Antártida, tenés la Puna. Entonces, con el conocimiento científico y con un buen ojo de emprendedor de negocios y que te tirás a la pileta porque no sabés, y un buen acompañamiento de company builder, alguien, como dice él, que confíe y ponga plata, pero me parece que nos ayuda también la difusión con estos programas para que la gente se entusiasme y más se sumen, que a veces vos decís, bueno, ayudo a alguien que conozco, sirve más que te metas en un fondo, sirve más que inviertas donde ya hay algún otro que invirtió, porque lo haces crecer y porque algún otro ya confió. A veces es mejor ese sistema que ir a hablar con un empresario que pone dinero, pero que tienen que ser como estratégicas esas inversiones para que realmente te sirvan para crecer, ¿no? Nosotros nos inventamos una explicación de ese desencuentro que no tiene sustento académico, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver con la historia productiva que no solamente de Argentina, es de toda América Latina. Hay un comportamiento similar. Lo que tiene Argentina, que fue pionero en la región en el desarrollo científico y siempre es el que tuvo la mayor densidad de científicos por millón de habitantes, pero la dinámica es muy parecida en toda la región porque la dinámica productiva es parecida en la región, ¿no? Entonces la explicación que nosotros nos buscamos es que más allá de que pueda haber ineficiencias y que las universidades no encontraron la forma de cómo vincularse o los empresarios no encontraron, realmente no existieron incentivos reales en el sistema productivo para que ese sistema productivo necesitara innovación de frontera para poder prosperar en sus negocios, ¿no? Como sí ocurre en el mundo. ¿Pero por qué no lo necesitó? Por una cuestión de escala, por una cuestión de competencia, digamos, ¿no? Latinoamérica, por estar un poquito atrás del mundo desarrollado, tiene un margen para decir, bueno, a ver qué está pasando en el mundo, bueno, tomo eso y lo incorporo en mis negocios. Las empresas multinacionales que vienen a instalarse acá, que son un porcentaje de ese mercado, no van a hacer investigación y desarrollo fuera de sus casas matrices. Entonces, no hubo una dinámica productiva real que empujara a que el sistema productivo realmente demandara ese conocimiento de frontera para incorporarlo en ese ciclo productivo, ¿no? Y tampoco pareciera que va a ocurrir, digamos, eso. Por eso, incluso, esta explicación también es sesgada. En nuestra visión pone a este tipo de creación de compañías y a esta industria de venture capital casi como la posibilidad, casi como la única posibilidad de escala que tiene la Argentina para poder transformar capacidades instaladas en valor real de desarrollo para es que es bastante irónico esto, ¿no?, que planteas, porque de pronto al sistema científico sí en Argentina se le dio mucha importancia y es de renombre, y yo creo que es un valor que la mayoría de la gente que le preguntás, yo creo, capaz te pueden criticar al CONICET o a las instituciones o a la burocracia, pero a los científicos argentinos son reconocidos. Total. Sí, pero de todas maneras, a pesar de que el folclore dice, bueno, crearon un ministerio de ciencia, cuando vos mirás el porcentaje de PBI que se invierte en ciencia en la Argentina, nunca alcanzamos el 1%, que es un piso básico. Pero sobre todo porque el sector privado no invierte en investigación y desarrollo. Claro que en el mundo en donde sí se invierte mucho más en ciencia, hay un porcentaje del sector privado. Igual si sumaras 20 y mitad tampoco estarías en los órdenes de magnitud del mundo desarrollado, pero que el mundo privado no invierta en investigación y desarrollo hace que ese porcentaje sea muy bajo y te vuelve a reforzar que la mayor oportunidad que tiene Argentina y la región para pensar en cómo transformar esa capacidad instalada en valor real para la región es este tipo de compañías. Hoy en las empresas del portfolio de IBEX trabajan 700 científicos en 80 empresas, que son unas 50 de Argentina. La mayoría en Argentina porque son las más viejas, son las que tienen más recorrido, entonces son las que atrayeron más capital y las que más empleos lograron. El 95% de esos científicos trabajan en sus países de origen, ¿no? Como Claro. al final ese ciclo, también de forma sistémica, no porque nosotros seamos unos patriotas y digamos, sí, se tiene que quedar acá, no, porque
sistémicamente funciona, que al final es lo que te va a hacer sustentable, digamos, ¿no? Que sea de esa manera, trabajan en sus países de origen. ¿Por qué? Porque los fundadores son de acá y aparte de tener una oportunidad también de arbitraje de costos, que le decimos de esos recursos humanos, aparte es la disponibilidad de esos recursos. El investigador es un científico que conoce a un montón de investigadores y los puede ir a buscar, puede saber quién es bueno, quién no es bueno, digamos, ¿no? Es un ecosistema que se termina siendo virtuoso, claro, si lo pensamos de esa manera, e insisto que en nuestra visión es la única oportunidad donde claramente tenés posibilidad de proyectar un impacto real para cambiar esa lógica que tuvo histórica, que pagamos investigación científica con créditos de los bancos multilaterales, Banco Mundial, BID, que los pagamos con regalías petroleras, mineras y soja, ¿no? Sí, o sea, sí, hacemos investigación con los resultados de la soja, los recursos naturales, para ser muy exagerado, ¿no? Algo de la economía del conocimiento, ¿no? Un poco ambos lo contestaron, pero y también ya para ir cerrando, ¿cuál creen igual que tiene que ser el rol del Estado para promocionar la biotecnología, para promocionar que haya más empresas de base tecnológica en nuestro país? Lo primero es que el sistema científico, si bien se puede criticar cómo se asignan recursos, cómo se piensa, cómo se desarrolla, es fundamental y no hay país en el mundo que no piense a su sistema científico de investigación básica sin financiación estatal, ¿no? Como no funciona de otra manera que no sea de esa manera, ¿no? Y Argentina, con todas las críticas que se puede hacer, lo hizo y lo hizo bien, porque la productividad es buena, porque los científicos se han formado buenos científicos, se han formado buenos doctores, se han ido afuera, han vuelto, ¿no? Como que con un montón de críticas se puede decir, bueno, esto lo hicimos bien, ¿no? Como que esta producción científica se hizo bien, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con todo ese valor creado, ¿no? ¿Cómo lo cristalizamos en desarrollo, ¿no? Bueno, ahí está todo por hacerse, digamos, ¿no? Está todo por pensarse y más que por ahí plantear una idea o por decir hay que hacer esto y esto, yo creo que lo que hay que hacer es abrir mesas de debates con los diferentes actores que están involucrados en esta conversación y pensar juntos cuál es el mejor camino, ¿no? Sector privado, sector científico, Exacto. Aceleradoras. Exacto. Lo que pasa es que me parece que todo el sistema científico amerita tener planes estratégicos, digamos. El único plan estratégico que vi del CONICET fue en la época de Menem. Yo trabajaba en el CONICET, en lo que es hoy la gerencia de vinculación. Después nunca hubo un plan estratégico. Vos como institución científica te lo merecés. O sea, el directorio del CONICET debería tener como objetivo definir que hay, digamos, en el directorio hay representantes no solamente de la ciencia, sino del sector productivo, sí, del agro, de las provincias, de las universidades. Digamos, definir, cuando vos me van a decir, bueno, hubo planes de ciencia el 2020, el 2030, cuando un plan tiene todas las prioridades, no hay ninguna prioridad. Entonces, creo que una revisión crítica de superposiciones, de poco trabajo en red, digamos, en la época de las redes, cómo puede ser que no haya tan buena comunicación como debería. Esto está en la competencia, se compite con subsidios que hoy son casi nulos, se compite por el prestigio de los papers. Yo, que tengo una visión más de práctica, había papers con muchos autores y colaboraciones, porque es muchísimo más rica la colaboración que la individualidad. Hay comisiones de evaluación del CONICET que todavía siguen premiando a los papers de un único autor. A mí no me cierra para nada. Vos sos del TRAP. No, yo soy del TRAP, yo soy del trabajo en equipo, de la visión multidisciplinaria. Pero es una necesidad, digamos, hoy en el mundo de la complejidad que vivimos, total. Es imposible que no busquemos diversidad en las soluciones que es una cuestión necesaria, no es algo. Y no es sobre algo todo que le daría sentido a muchas cosas que hoy se critican, como son las ciencias sociales, que vos de repente una investigación
el agua, los alimentos, eso no tiene que ser solamente la mirada del que es experto en alimentos, sino que habría que ver qué pasa en esa región, cómo es el impacto, cómo son las infancias vulnerables, un montón de cosas que las estudian los sociólogos. Lo que pasa es que las estudian solos y no se vinculan con quien puede desarrollar un alimento para esas poblaciones vulnerables. O sea que me parece que nos merecemos yo soy, para mí la política pública, la función del Estado en educación y en inversión en ciencia y tecnología es primordial. El otro día me preguntaban la gente de Le Monde Diplomatique respecto del financiamiento privado. Una empresa puede financiar un proyecto de investigación, que seguramente si es una empresa va a tener un impacto tecnológico, o sea, pero no puede de ningún modo financiar la investigación pública. Eso es primordial, función del Estado, la salud, la educación, la seguridad, no son tantas cosas como para que se ocupe un Estado. Y que igual esto que hablas del CONICET, que hace rato que no tiene un plan estratégico, también hay que pensar si no es como más un síntoma de que el Estado no tiene un plan estratégico. Yo cuando entré en el directorio del CONICET entraba con una fantasía de que además de mirar expedientes y trámites, qué pasó con este becario o este subsidio o cosas nimias, se iba a discutir un plan, pero eso no ocurrió y estuve muchos años en el directorio, por las urgencias, por las prioridades, por las estrategias, por lo que fuera, pero no ocurrió. Y además me parece que atrasa dividir las ciencias. Digamos, vos tenés a alguien que representa las sociales, alguien que representa las ingenierías, alguien que representa las biológicas, alguien que representa no sé cuál, ya ni me acuerdo. Y eso no es, digamos, la vida es conjunción. La mirada debe ser diversa. Entonces, cada uno defiende su quintita y eso a mí me parece que no suma. Pero bueno, es contracultural todavía y yo espero que las cosas mejoren, porque hoy hay como en un lugar en donde tendría que ser un semillero, donde tendría que estar floreciente, donde tendría que ser una discusión, donde las mejores mentes o las mentes más capacitadas deberían estar opinando. Escucho un silencio muy feo. Me parece que hay que animarse a dar estas discusiones en ámbitos y sin prejuicio, ¿no? O sea, y vuelvo, en la pandemia me parece que una de las cosas importantes, a pesar de que el CONICET tiene una T de técnicas y que ya tiene más de 60 años, los que hacen investigación básica no ven esa parte como muy importante. Sin embargo, en pandemia, investigadores prestigiosos pudieron hacer desarrollos que tenían que ver con la tecnología. Entonces, eso es, esta persona que es investigador superior del CONICET y que cómo se metió en hacer un reactivo diagnóstico o cómo se metió a desarrollar una vacuna. Entonces, me parece que esos cambios para las nuevas generaciones son importantes. Pero, bueno, ojalá que se hable mucho de esto y que la gente empiece a discutir seriamente sobre la importancia de la ciencia. Total, me parece fundamental. Y ahora sí, para cerrar y volver al futurismo del que hablábamos. Acá Matías es el sí, que es rico y que creo que es algo que también a uno le atrae de poder pensar en la ciencia, y porque me acabo de comer en un fin de semana la última temporada de Black Mirror, entonces estoy metida en esa. ¿Qué avance o qué investigación o qué desarrollo biotecnológico creen, si conocen, si tienen algún ejemplo, que hoy parece ciencia ficción, creen que en 10, 20 años va a ser algo más cotidiano o más real? Yendo para una más fácil, digamos, ¿no? Como que por ahí tuvo indicios, pero todavía no se cristalizó. Para mí no hay posibilidad de que el hacer proteínas en un bioreactor, proteínas animales en un bioreactor, no sea una realidad cotidiana en 10 años, no en 20, en 10 años. Mirá. No hay posibilidad, o sea, porque te lo pones a analizar desde un punto de vista práctico,
Y no tiene ningún sentido que cuando el 80% de la proteína animal que se come en el mundo se come de forma procesada, nosotros estamos muy conectados con el bife, entonces tradicional, viste, no, me sacás la colita de cuadril y me muero. Pero en el mundo el 80% de la comida se come de forma procesada, entonces no tiene sentido que talemos bosque, plantemos semillita, pongamos soja, la trituremos, se la demos a un animal, que se la coma, que se enferma, que le das un antibiótico y que se va a enfermar y que tiene hijos y que crezca, que después los cortás en pedacitos y los tenés que distribuir y que te pueden darse el salmonela. No tiene sentido, es ridículo si vos te pones, mira, esto lo hicimos así con todo esto y esto lo hicimos de un fermentado, una célula que sacamos, la crecimos y te lo estás comiendo en una hamburguesa o en un pate o en una, ¿cómo se llama? En un chiquenito, un medalloncito. Una me sale la marca, de pollo, digamos, ¿no? Como nugget. O sea, que no te vas a dar cuenta, ¿no? Realmente no te vas a dar cuenta. Entonces eso, para mí, y lo mismo con la leche, digamos, la leche también como que no va a tener ningún sentido. Cualquier proteína de origen animal, para mí, en 10 años, va a seguir existiendo, obviamente, la ganadería va a ser un lujo, como hoy existen, no sé, alguien que compra monturas para los caballos y seguramente habrá toda una industria, pero súper sofisticada, y alguien seguramente comerá bifes y la gente por ahí mucho poder adquisitivo, pero eso para mí, como que hoy nos parece una locura, en 10 años, para mí va a ser mainstream, y tal vez mis nietos nos van a decir, ustedes se comían a los animales. Se los comían. Lo van a decir con la misma cara que yo le podría decir a mi tatarabuelo, ustedes compraban esclavos en África y los ponían a trabajar. Para mí es esa. Ustedes mandaban fax. Yo, haciendo honor a mi formación de farmacia y bioquímica, lo que veo que va a pasar es cosas como las que está haciendo OncoPrecision en su versión 1.0, no la más nueva, que es avatares para oncología, obviamente, con muestras de tu propio tumor y muestras sanas del entorno, porque hoy se sabe que el cáncer no es solamente tu probabilidad de éxito para un tratamiento, no va a ser solamente por las características del tumor, sino por lo que lo circunda, y eso te va a dar un pronóstico de qué terapias, como hoy se hace un antibiograma, de qué terapias van a ser más eficaces. Y otra cosa que creo que va a pasar es los trasplantes. Los órganos, yo creo que eso... Nosotros nos reímos porque en el 2016 Harari hablaba del cerebro y un colega me dijo, anotame en la lista para upgrade de cerebro. Yo estoy llevando a cabo un proyecto que se llama Second Brain, pero que es de inteligencia artificial, pero digo, no sé si el cerebro, porque el cerebro es muy complejo y en otra vida me hubiera gustado estudiarlo. Hoy no, hoy ya me dedico a otras cosas, pero yo creo que los órganos, así como reemplazamos lo cadavérico o que era de los chanchos o de las vacas o de las personas para hacerlo en un fermentador, los corazones, los riñones, los pulmones, vamos a poder verlo yo creo que a lo mejor en 10 años vamos a poder ver que la biotecnología ha ayudado para eso. Mirá el primer capítulo de Black Mirror, ¿qué es eso? ¿Es eso? Sí. Hoy vi en lo que era el zoológico, viste que hay propagandas de Netflix que dice no sé qué cosa de Black Mirror, y digo, ¿cómo puede ser que no me enganché todavía con Black Mirror? Bueno, a mí me llamó la atención porque las primeras temporadas sentía que había cosas que me parecían muy futuristas y que hoy no son futuristas, y que hoy están muy cercanos. Yo jorobo con el fax. Cuando yo trabajaba en un laboratorio de especialidades medicinales, estamos hablando de los 90, había un cuarto que era donde estaba el fax, y yo trabajaba con gente de Italia, y bueno, el cuarto obviamente tenía llave, y la llave la tenía la secretaria del dueño, porque esto era con comunicaciones internacionales, y yo no podía entenderlo, que poníamos una hoja y del otro lado te contestaban, una locura. Y cuando empezamos con internet, que fuimos en la Facultad de Farmacia los segundos después de Exactas,
me acuerdo todavía el ruidito, y un becario mío que me decía, pero ¿para qué querés tener correo electrónico? ¿No? Digamos, y estas cosas hoy las naturalizamos y son avances increíbles, como el teléfono y como el WhatsApp y el chat. Y creo que estas cosas nos parecen de ciencia ficción, pero van a ocurrir. Sí, bueno, y en todo el mundo de la salud es interesante también ver cómo se juega el mercado, y que es el capítulo de Black Mirror, de bueno, qué hay detrás de eso, pero... Sí, en todo eso está el acceso, ¿no? Total. Entonces, nosotros que en Argentina a veces se habla mucho de propiedad intelectual o de las copias o de la industria farmacéutica, en el grupo donde yo trabajo se hacen biosimilares, que son las copias de alguno que lo hizo antes. Nosotros esperamos que se venza la patente, salimos al mercado, pero eso hace que bajen los precios enormemente. Entonces eso le hace bien al acceso a nuevas tecnologías para tratamientos, para más gente, menos gasto para el sistema sanitario. Así que es una linda discusión, sí. Bueno, ¿por qué quieren brindar? Yo por la salud, que es lo más importante. Por la salud. La mental, la de biotecnología y por nuestros desafíos. Y el desarrollo que es posible. Total. Bueno, muchas gracias Graciela, muchas gracias Matías, me pareció un placer conducir este programa, espero que a ustedes les guste y lo disfruten tanto como yo y nos vemos en el próximo Vino por el Desarrollo. Y no me quiero ir sin agradecer a nuestros amigos que nos acompañan esta temporada también de Ries Studios, que nos dan este living hermoso, que te hace sentir un poco como en tu casa y te relajas y empiezas a hablar. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo Vino por el Desarrollo.